Muchísimas gracias, Activet, por la invitación para realizar esta presentación. Como ya había mencionado el doctor Daniel, la charla del día de hoy va a tratar sobre la importancia de la etología en la clínica diaria. La etología es una especialidad que está bastante olvidada, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que la etología es importante incluso para los tutores que tienen mascotas, y nosotros aplicamos como, bueno, los que trabajamos en clínica, aplicamos la etología desde que el paciente está en su casa, entra a la clínica y es manejado por nosotros. Se da una interacción en donde tenemos que aplicar la etología. Y entonces, dentro del papel del médico veterinario en el ámbito de la etología, podemos recalcar dos principales funciones. La primera es el manejo e interacción adecuada del paciente, ¿sí? Entonces, aplicamos la etología durante la interacción con nuestros pacientes. Y la segunda es la importancia que tenemos para realizar recomendaciones a los tutores de las mascotas de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué importancia tiene las recomendaciones que nosotros tenemos como veterinarios, la responsabilidad de dar a los tutores? Primero, para cambiar las ideas a los tutores tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque yo conozco varios colegas que aún hablan sobre ideas ya retrógradas. Entonces, nosotros también tenemos que actualizarnos en los términos etológicos, en el conocimiento etológico, y parte de eso es romper con el antropocentrismo. El antropocentrismo es una idea filosófica que más o menos nos habla de que se ve al ser humano como un centro, como el centro de todo, ¿sí? Entonces ve al ser humano como un ser superior e inferioriza a otras especies. Entonces, como médicos veterinarios, tenemos que romper esa idea. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente, y en mi caso, en mi práctica diaria yo lo hago, y también con mis estudiantes, cambiar el término dueños por el de tutores, ¿sí? Recordemos que los animales no son cosas, entonces no podemos ser dueños de los animales, ¿sí? Nuestras mascotas tienen un grupo social, son parte de nuestro grupo social, conviven con nosotros y por lo tanto nosotros somos los tutores, ¿sí? Que vamos a ofrecer todo y todas las necesidades, los requerimientos a nuestras mascotas. Cuando cambiamos esa visión de parar de decir dueños y comenzar a decir tutores, le damos más importancia, más responsabilidad a las personas, ¿sí? Y es bastante gracioso porque yo empecé con el tema de tutores, hablando en mi trabajo en la clínica y hablando también con mis estudiantes, y ahora me da bastante felicidad ver que muchos de mis estudiantes ya acoplaron dentro de sus términos la palabra tutores, ya se expresan de esta manera, muchos de mis colegas también. Y es algo que no solo se está viendo aquí, sino que, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile, no solo los especialistas en etología se refieren a tutores, sino que ya todos los médicos veterinarios en su práctica diaria. ¿Y qué hacemos, no es cierto, cuando damos la responsabilidad a las personas al llamarlos tutores? ¿Sí? Garantizamos el bienestar animal. Recordemos que el bienestar animal cuenta con 5 libertades o 5 necesidades, según la UASABA, que es necesidad de un entorno adecuado, necesidad de una dieta adecuada, necesidad de poder exhibir patrones de comportamiento normales o naturales, y específicamente dentro de esta necesidad entra la importancia de la etología. También la necesidad de alojarse con o parte de otros animales y la necesidad de estar protegido contra el dolor, el sufrimiento, las lesiones y las enfermedades. Otro de los términos que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario y tratar de cambiar esa idea que tienen las personas
es el antropomorfizar o humanizar. Y no necesariamente es el término humanizar que escucho frecuentemente, en donde las personas se refieren a que humanizar es dar demasiado cariño a los animales o permitir que nuestras mascotas duerman en la cama, ¿sí? Humanizar va mucho más allá, ¿sí? Humanizar se refiere a que nosotros damos características humanas a nivel comportamental. No dejamos que nuestras mascotas se expresen comportamentalmente. Hay muchas personas que van a mi consulta y me dicen, es que mi perro ladra mucho, pero si es que nos ponemos a pensar, el ladrido es un comportamiento natural de un perro, ¿sí? O, por ejemplo, personas que salen de paseo con sus mascotas y no los dejan explorar el entorno, no los dejan marcar territorio. Eso es parte de su comportamiento natural. Y al no dejar que estos comportamientos naturales sean realizados por nuestras mascotas, estamos humanizando. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que respetemos y conozcamos como médicos veterinarios el comportamiento natural y la historia natural de las especies. Una vez que nosotros cambiamos ese concepto y tratamos de cambiar eso en las personas, garantizamos nuevamente el bienestar animal. Otra de las cosas importantes como médicos veterinarios es eliminar falsas ideas. Lastimosamente, en los años 70 se utilizaba mucho la idea de que las manadas de perros, bueno, y también de lobos, de los cánidos en general, tienen un alfa, son niveles jerárquicos de dominancia, y se hablaba de un alfa, de un beta, de un omega, y mediáticamente eso se utilizó de mala manera, incluso para decir que nosotros somos parte de la manada y que nosotros tenemos que ser el alfa sobre nuestras mascotas, en este caso sobre los perros, ¿sí? Y con esta idea también muchas personas se basaron para realizar maltrato animal. Entonces es importante romper con esta falsa idea, ¿sí? David Meck, es un científico que durante los años 70 escribió un artículo basado en las observaciones que realizó en lobos en cautiverio. Y durante estas observaciones, él decretó que existía un alfa, una pareja alfa, un macho alfa, y que se daba una dominancia y existía los omega, ¿no es cierto? Y que estas relaciones de dominancia se daban a través de la agresividad. ¿Sí? Pero el mismo Meck, en 1999, realiza un artículo científico retractándose sobre esa idea, porque él se dio cuenta de que era falsa. Porque lastimosamente él estudió el comportamiento de lobos en cautiverio que no tenían cercanía filial, es decir, no eran parientes, sino eran lobos que se juntaron de diferentes lugares de origen y que no podíamos externizar todo este comportamiento y generalizar para otros cánidos, incluyendo el perro. ¿Sí? Entonces, él en este artículo se retracta y dice que lastimosamente él cometió un error porque se basó en manadas de lobos que tenían grupos heterogéneos que no eran naturales, ¿sí? Y después concluyó con este artículo, después de nuevas observaciones de lobos en vida libre, que la jerarquía que realmente se da en lobos, en cánidos y en perros es filial, ¿sí? Entonces, los padres adultos guían las actividades del grupo y son los que enseñan a las crías. Entonces, en un grupo social en donde yo tengo varios perros, si es que no tienen parentesco filial, no van a tener jerarquía. Entonces, está errado hablar de términos de dominancia y de sumisión. Es importante recalcar que la agresividad ya después de desmentir que la agresividad se da por dominancia, la agresividad se puede dar por muchas razones
La más común es la competitiva, es decir, la agresividad por recursos. Cuando nuestras mascotas no tienen una equidad en los recursos, puede que exista una agresividad por competencia. ¿Sí? Puede también haber una agresividad maternal durante la crianza, durante el parto, e incluso animales que presentan pseudogestación. El miedo, ¿sí? Animales con miedo pueden detonar comportamientos agresivos con el objetivo de defenderse. La agresividad intrasexual, común entre machos o entre hembras, más común en machos. La agresividad territorial, en donde un individuo protege su territorio, ¿sí? Y la agresividad redirigida, que es cuando hay una agresividad hacia un estímulo, pero es inaccesible ese estímulo. Entonces, el animal libera esa agresividad hacia un estímulo alternativo. Sobre el líder de la manada. Es un tema que fue bastante mediático, de hecho, hasta la actualidad. Y lastimosamente muchas personas y también muchos colegas han tomado esa idea bastante fuerte. Y cuando yo veo en mi consulta, cuando entra una persona con un perro con collar de ahogo, el perro ahogándose, ¿sí? O con collares eléctricos. Y yo sugiero que no se debería utilizar el collar de ahogo y la persona me dice que él es el líder de la manada y él tiene que ser alfa para que sus animales den respeto. Entonces, este tipo de comentarios y este tipo de situaciones yo las veo bastante común en la clínica y mi cara es esta de aquí. Realmente no puedo poner esa cara porque no sería muy profesional, pero esa es la cara que por lo menos tengo internamente. ¿Sí? Nosotros como veterinarios, más que nadie, sabemos que el cuello tiene estructuras muy importantes. Tenemos la tráquea, importante para la respiración, las glándulas tiroides, vasos de gran calibre, tenemos la columna vertebral. Entonces, nosotros más que nadie sabemos lo contradictorio que es utilizar collares de ahogo. El daño que le podemos ocasionar al animal con collares de ahogo. Y muchas personas creen que utilizando collares de ahogo pueden controlar a sus animales. Y están muy equivocados, ¿sí? Ahora se utiliza mucho la etología en base a refuerzos positivos. Y cuando yo veo este tipo de pacientes entrando a mi consulta, yo les sugiero amablemente a los tutores que por favor cambien el collar de ahogo por un arnés o una pechera, incluyendo en perros grandes y musculosos, como por ejemplo los pitbulls. Hay pecheras para perros pitbulls y que son de cuero reforzado, que aguantan la fuerza y son mucho mejores que utilizar collares de ahogo. Entonces, una de las tareas que tenemos como médicos veterinarios es realizar estas recomendaciones para garantizar el bienestar animal. Otro de los temas que es un poco polémico es el uso del cascabel en los gatos. ¿Sí? Yo realmente no sugiero el uso de cascabel. ¿Por qué? Recordemos que los animales tienen el oído mucho más sensible que nosotros. ¿Sí? Y cuando ponemos un cascabel, es decir, un estímulo sonoro constante, que mientras el gato está corriendo va sonando, hasta que exista la habituación, es decir, hasta que el gato se acostumbre a ese sonido, el gato se va a estresar muchísimo, porque no va a saber de dónde viene ese sonido. Y ahí también viene el tema del gato indoor y el gato outdoor. Entonces, yo personalmente sugiero que el gato permanezca dentro de casa, y es que lo voy a tener desde cachorro, desde cría, y siempre dentro de casa, utilizando varios estímulos que ya vamos a hablar más adelante, pero yo he oído que, por ejemplo, gatos que salen bastante, los tutores utilizan estos cascabeles para encontrarlos y en algunas ocasiones con el objetivo de que cuando el gato se aproxime, las aves puedan escuchar el sonido del cascabel y exista menos predación de aves silvestres, ¿sí? Entonces,
Y como les decía, yo sugiero gatos dentro de casa. Se evita muchísimo enfermedades infecciosas, que le pueda pasar algo al gato. He visto gatos atacados por perros, gatos atropellados. Y además del impacto que tiene a la fauna silvestre, el impacto que tiene principalmente a las aves. Entonces, siempre manejar gatos, tener gatos indoor, ¿sí? Y no usar cascabel. De hecho, yo sugiero que en gatos ni siquiera se utilice el collar, si es que es un gato que no sale. ¿Y qué puedo hacer? ¿No es cierto? Porque muchas personas me van a decir, sí, es que el gato, yo libero al gato, yo abro la puerta para que el gato salga porque él necesita entretenerse. Pero yo puedo traer todo lo que el gato necesita dentro de casa. Y entonces ahí hablamos de la gatificación de los departamentos, de las casas. Entonces es darle lugares que ayuden con el enriquecimiento ambiental del gato y que permita que pueda expresar su comportamiento natural. Y realmente hay técnicas bastante simples, incluso económicas, que se pueden hacer, se pueden implementar para tener un gato con mayor enriquecimiento dentro de casa, sin la necesidad de que éste tenga que salir. Entonces, ¿qué recomendaciones básicas, ¿no es cierto? Después de haber destruido todas esas ideas dentro de nuestras cabezas y tratar de pasar esas ideas a los tutores, ¿qué recomendaciones y qué responsabilidades tenemos nosotros como médicos veterinarios? Una de esas es la asesoría para la adopción. ¿Sí? Muchas veces hay personas que vienen a consulta y me dicen, es que yo trabajo mucho, tengo un perro y trabajo mucho. ¿Será que es indicado adoptar otro perro para que le haga compañía? Y ahí vuelvo a la cara de la niña del meme, ¿sí? Porque si es que esa persona no tiene tiempo para un perro, creen que va a tener tiempo para dos perros. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar el bienestar animal en nuestros pacientes y evitar que las personas tengan animales incumpliendo el bienestar animal. ¿Por qué? Porque tener una mascota, ¿no es cierto? Como tutores, tenemos una responsabilidad gigante. Porque tener, por ejemplo, perros especialmente, involucra realizar paseos diarios de por lo menos 1 hora y depende mucho de las razas, porque hay razas que necesitan más paseos, de más tiempo. ¿Sí? Y el paseo es importante porque es una actividad física y además es importante porque es un estímulo sensorial al dejar que nuestras mascotas, nuestros perros, empiecen a olfatear. Recordemos que los perros marcan mediante orina, mediante glándulas perianales, mediante las almohadillas, marcan lugares y así se comunican entre ellos. Entonces, al yo darle paseos a mi perro, permito que se dé esa comunicación con otros perros. ¿Ya? Por eso, y también muchas de las personas cuando yo les hablo de los paseos diarios me dicen, pero es que yo tengo un patio grande. Le digo, sí, en el patio grande puede hacer ejercicio, puede que se aburra, pero también la importancia de los paseos diarios es la estimulación sensorial, olfativa, principalmente. ¿Sí? Otra de las recomendaciones básicas que podemos dar a los tutores es realizar enriquecimiento ambiental y estimulación cognitiva. Para tratar del tema de enriquecimiento ambiental y estimulación cognitiva, tendríamos que hacer otra charla porque es un tema bastante amplio. Pero tengo un colega que habla mucho que cuando uno tiene un perro, se le debe dedicar por lo menos a cada perro de 2 a 3 horas. Y dentro de esas 2 a 3 horas se incluyen los paseos, el enriquecimiento ambiental y la estimulación cognitiva. Y por lo general, lo que sugerimos es que los paseos se hagan individualmente. Si es que tengo más de un perro, que sea individualmente. Es un poco más complicado, pero es mejor porque, por ejemplo, yo tengo 2 perros y cuando yo los saco al mismo tiempo, uno quiere olfatear un lado, el otro quiere olfatear el árbol, el uno quiere marcar territorio en otro lugar y yo no estoy satisfaciendo la necesidad de ambos.
Por eso es importante que los paseos sean personalizados e individuales. Y otra de las recomendaciones importantes que debemos hacer a los tutores es que realicen la habituación. Eso quiere decir que vayamos acostumbrando, ¿no es cierto?, a nuestras mascotas con el transporte. Porque ahí ya vamos a entrar en la parte de nuestro trabajo etológico dentro de las clínicas cuando tenemos consulta con las mascotas. Entonces, importante recomendar que, por ejemplo, para gatos, los gatos se estresan muchísimo. Entonces, recomendar a los tutores que tengan estas cajas de transporte, los kennels, y empiecen a habituar al gato a entrar al kennel o a la cajita o a la mochila de transporte, ¿sí? Dejamos abierto eso constantemente en casa para que el transporte sea menos estresante para el gato, porque ya se acostumbró, ya se habituó a esa caja. Igual, en perros, hablando de perros, cuando se llevan los perritos en carros, acostumbrarle al viaje en carro y que no sea únicamente un viaje que se haga al veterinario, sino que se utilice el carro para realizar viajes al parque, por ejemplo, y no asociar estos viajes en el auto como algo negativo. Ahora entramos en la parte ya de nuestro trabajo en la interacción con nuestros pacientes. Lo primero que yo sugeriría y que puede que sea un poco complicado y complejo es que trabajemos mucho con citas, con agendar citas, porque así evitamos que muchas personas y muchos pacientes se aglomeren en la sala de espera. Porque, ¿qué va a pasar cuando hay muchas personas y muchos animales en un lugar? Puede que existan interacciones sociales no deseadas. ¿Sí? Puede que existan perros que se pongan más nerviosos o que no quieran interactuar con otras personas o con otros perros. Y esto es muchísimo más importante en gatos, porque los gatos se estresan muchísimo más que los perros, ¿sí? Entonces, si es que hay la oportunidad de en nuestra clínica, en el consultorio, ¿no es cierto?, tratar de hacer una sala de espera solo para gatos, evitando el contacto con perros, con los olores de los perros, con los sonidos de los perros, ¿sí? Este de aquí me pareció interesante porque permite dejar los kennels con los gatos a un nivel más alto y eso ayuda muchísimo para el estrés. Y obviamente en gatos sí intentar agendar citas. Como consideraciones importantes dentro de la clínica, considerar que los perros principalmente, bueno, los perros, machos principalmente, realizan lo que es el marcaje a través de la orina. Nuevamente hablando que este es un tipo de comunicación entre animales. Y muchas veces cuando los perritos entran a la clínica, se orinan, empiezan a marcar territorio donde ya otro perro marcó antes, el día anterior, la semana anterior, el mes anterior. Y muchas veces se vuelve un solo lugar donde empiezan a marcar territorio. Entonces, ¿qué hacer cuando pasa esto? Pues nada, porque es su comportamiento natural. Nosotros en la clínica no gritar al tutor, no gritar al perro, ¿no es cierto? No permitir que el tutor jale al animal, porque está marcando es su comportamiento natural. ¿Sí? Recordar nuevamente que los olores son importantes en los perros, principalmente hablando de que puede generar miedo si es que previamente hubo un paciente que presentó miedo. Esos olores se quedan marcados en la clínica y se puede pasar esa sensación a otros animales. Evitar sonidos fuertes, ¿sí? Especialmente con perros que son miedosos, ¿sí? Y para mí lo más importante, nosotros como médicos veterinarios, conocer e interpretar el lenguaje
corporal de los animales que tratamos. Entonces, bueno, para hablar del lenguaje canino y del lenguaje felino tendríamos que hablar nuevamente una charla completa, pero lo que quiero que entiendan en esta parte es que nosotros tenemos que aprender a leer los movimientos, las posturas, las expresiones faciales de nuestros pacientes, ¿sí? Para saber cómo interactuar con ese paciente. Si yo, por ejemplo, veo un paciente que ya llega con miedo, yo voy a tratar de mantener un lenguaje corporal que no sea amenazante para ese paciente, porque puedo tener reacciones indeseables de agresividad. ¿Sí? Muchas veces los pacientes, muchas veces muchos colegas, la verdad, utilizan bastante el bozal, ¿ya? Y ahí es un poco controversial porque algunos pacientes con el bozal se alteran mucho más. Entonces, por eso es la importancia de poder interpretar el lenguaje de nuestros pacientes, porque hay pacientes que no requieren el uso del bozal. Obviamente está primero nuestra seguridad, pero si sabemos interpretar bien las señales, podemos evitar accidentes y podemos evitar el uso del bozal, que en algunos pacientes sí es contraproducente porque hace que tengan mucho más miedo y más nervios. Voy a hablar un poco de las recomendaciones que se deberían tomar en cuenta como médicos veterinarios dentro de la consulta, y son muchas de las cosas que yo manejo en el día a día y me ha ido bastante bien, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando llegan mis pacientes caninos, los perros, y yo no les subo inmediatamente a las mesas, ¿sí? Porque ya hay muchísimo estrés, ya les mencioné, con olores, sonidos, personas diferentes, otros animales, ¿no es cierto? Y si es que yo inmediatamente para hacer el examen físico del animal, lo subo inmediatamente en la mesa, yo puedo generar más estrés, porque yo voy a tomarme mi tiempo haciendo mi anamnesis, ¿cierto? Mis preguntas a los tutores, conversar con los tutores, y además me voy a tomar el tiempo de observar al animal para tratar nuevamente de interpretar lenguaje corporal. Entonces, yo no lo subo inmediatamente a la mesa. Además, la mesa por lo general es de metal y está fría, entonces no es la mejor sensación para ellos, ¿sí? Entonces, después de que entran al consultorio, yo les hablo a los tutores que no quiero que les suban inmediatamente a la mesa, y además les pido que suelten la correa, ¿sí? La trailla. Y permito que el animal olfatee los olores de otros pacientes que estuvieron antes, me olfatee a mí, ¿sí? Se acostumbre a mi olor. Y además yo puedo utilizar en pacientes, especialmente pacientes que son un poco más miedosos, nerviosos, puedo utilizar refuerzos positivos como galletas para perros, como los tricks de las recompensas para perros, y con eso yo refuerzo mi interacción con el paciente. Lo que hago con esto es permitir que mi paciente asocie a mi presencia, a mi manipulación como algo positivo, ¿ya? A la final yo voy a terminar siendo un recurso de galletas, un recurso de comida, un recurso de cariño para ese paciente. Y dentro de esta parte les voy a contar mi experiencia, principalmente lo que me ha pasado con cachorritos, y cuando vienen a la primera vacuna, la vacuna, ¿no es cierto?, duele, y es un aprendizaje negativo para ellos, y es una experiencia negativa para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con mucha frecuencia? En realidad no solo lo hago con los cachorros, lo hago con todos los perros, incluso los adultos cuando tienen que ir a vacunarse. Lo que hago es, mientras yo estoy haciendo mi examen físico, yo le sigo dando galletitas al paciente,
Mientras el paciente está comiendo la galleta, puedo tomar la temperatura porque es algo molestoso para ellos y ellos no se dan cuenta, ¿sí? Porque ellos están enfocando su atención en comerse la galleta. Y lo mismo hago cuando voy a vacunar. No dejo que el paciente vea la jeringa, ¿sí? Porque recordemos que los animales también tienen memoria, ¿ya? No dejo que vea la jeringa y doy galletitas, ofrezco galletas y mientras ellos están entretenidos en las galletas, vacuno, ¿ya? Muchas veces, de hecho la mayoría de las veces me ha ido bastante bien con esta técnica. Los cachorritos ni siquiera se dan cuenta, los perros ni siquiera se dan cuenta de que los vacuné. Y además me asociaron como algo positivo porque soy la persona que les doy galletas cuando va al veterinario, ¿ya? Y lo más gracioso es que cuando estos cachorritos regresan para las revacunaciones, ellos ya solo, como ya me reconocen y asociaron a algo positivo la primera visita, ellos corren y se sientan al lado mío para pedirme galletas, ¿sí? Entonces es algo que ellos van aprendiendo y memorizando. Y mucho de estas interacciones depende de nosotros. Depende mucho de nosotros como médicos veterinarios que la experiencia de nuestros pacientes sea algo positivo y tratar de evitar traumas. Los gatos. Los gatos para mí son los pacientes más complejos porque se estresan muchísimo. Se estresan desde que entran a la caja de transporte, desde que son transportados en la sala de espera, mientras hacemos la manipulación del paciente, el examen clínico, el examen físico, se estresan muchísimo. Entonces, siempre la consulta de gatos debe ser en un lugar que no tenga olores muy fuertes, donde no, preferiblemente que sea exclusivo para gatos, ¿ya? Nuevamente, yo no, le subo en la caja al gato en la mesa, pero no lo saco hasta hacer la anamnesis, no lo saco de la caja de transporte hasta hacer la anamnesis. Incluso hay gatos que cuando se va a hacer el chequeo, la exploración física, no quieren salir de la caja de transporte. Entonces, si son esas cajas que se abren, por lo general, yo prefiero abrir la caja y hacer el examen físico en la caja, evitando que el paciente se estrese más. La manipulación del gato va a depender mucho de la predisposición que tenga el paciente para esta interacción. Hay pacientes que tienen una mayor tolerancia, ¿sí? Se acopla mucho mejor al estrés y nos dejan hacer un examen físico bastante completo, pero hay otros que no. ¿Sí? Yo he visto en la consulta gatos que empiezan a jadear y que solo fueron por una desparasitación. Entonces ahí trato de hacer una manipulación rápida, tratando de no estresar al paciente. ¿Sí? Evitar sonidos fuertes en los gatos. Hace unos meses realicé un curso sobre la manipulación de gatos en la clínica y hablaban del ronroneo. La persona que dio el curso mencionó que para ella realizar sonidos como asemejando el ronroneo de los gatos ayuda muchísimo a que los pacientes se relajen. ¿Sí? Entonces ella comentaba que durante la manipulación ella ronroneaba para tranquilizar al gato, porque recordemos que el ronroneo es una vocalización que utilizan los gatos para en diferentes situaciones, pero principalmente cuando hay placer. ¿Sí? Y cuando manipulamos un paciente felino, evitar que haya muchas personas en el consultorio y evitar hacer el shh que nosotros hacemos para denotar, para pedir silencio. Porque cuando hacemos este sonido se puede malinterpretar con el hiss, que normalmente es una vocalización que realizan los gatos cuando están asustados o cuando tienen una comunicación agresiva. Entonces, evitar hacer este sonido, evitar los sonidos y el ronroneo. Y muchas personas, yo ronroneo muchísimo, muchas personas hasta se burlan de eso, pero a mí me ha servido bastante ronronear a mis pacientes felinos e incluso yo lo hago con mis gatos. Y
y ellos me responden el ronroneo. Ellos me responden maullando. Recordemos que el maullido del gato, ¿sí?, es una vocalización específica para comunicarse con nosotros como grupo social, porque ellos no se comunican mediante maullidos con otros gatos. Importantísimo, ¿no es cierto? Nuevamente, saber sobre el lenguaje corporal, sobre las expresiones faciales de nuestros pacientes. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo cambia la cara, ¿no es cierto?, las expresiones dependiendo del estado de nuestros pacientes. Y últimamente, hace poco, salió un artículo hablando del tema de las expresiones faciales para poder saber el grado de dolor, ¿no es cierto?, para evaluar el dolor en nuestros pacientes felinos. Entonces, el lenguaje corporal es importante para todo. Nosotros como médicos veterinarios deberíamos estar bastante familiarizados con este tema para evitar accidentes, para saber si mi paciente está incómodo, para saber si tiene dolor. E incluso es importante que nosotros, cuando estemos con bastante conocimiento sobre el lenguaje corporal, pasemos este conocimiento a los tutores para que exista una mejor interacción entre ellos y sus mascotas. Finalmente, recordar que nosotros como médicos veterinarios no solo debemos atender la causa por la que el paciente fue a la consulta, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad cambiar los conceptos que tienen los tutores, cambiar esas ideas, dar recomendaciones, porque uno de nuestros, yo creería que es el mayor objetivo que tenemos como médicos veterinarios, es el bienestar animal, es garantizar que nuestros pacientes tengan bienestar animal. Entonces, una vez que nosotros cambiamos esas ideas, damos recomendaciones a los tutores, ellos van a seguir diciendo las ideas que aprendieron con nosotros a otras personas y van a cambiar ideas de otras personas, conceptos de otras personas, y es así que vamos cambiando las ideas de muchas personas. Entonces, la idea con esto es que nosotros trabajemos para garantizar el bienestar animal y evitar más casos de maltrato, de abandono. En nuestras manos está cambiar eso y darles más responsabilidad a los tutores. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo si tienen alguna duda, alguna inquietud.